como cada martes, Ángela, si te parece, nos vamos a ir al médico y como siempre lo vamos a hacer de la mano de Ramón Bernadó. Hoy ya me ha dicho que vamos a hablar sobre las amigdalitis. Pues me parece un tema muy interesante para este martes. Pues si te parece, presentamos como siempre a Ramón. Pues buenos ¿Qué días, tal? Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludaros, Ángela, Domingo, y de saludar a todos nuestro público, espectadores, oyentes, y encantado de estar aquí con vosotros una semana más. Y efectivamente hablamos de amigdalitis, que es una patología muy frecuente en la consulta de atención primaria y en las urgencias, y seguro que vosotros habéis tenido alguna vez en vuestra vida alguna amigdalitis, porque todo el mundo tiene alguna amigdalitis. ¿Habéis tenido alguna vez o no? Contadme vuestra experiencia. Pues yo que sepa no he tenido amigdalitis, he tenido Pero otras bueno, cosas. Neumonía sí que tuve, pero amigdalitis no. pues, y tú, Domingo, sí, tú eres de... Yo sí he tenido, sí. Bueno, pues las amigdalitis son una patología frecuentísima, las amígdalas, aquí en el dibujito este que tengo detrás mío, ¿verdad? Se ven las amígdalas son tejido linfático que tenemos en la faringe, se llaman amígdalas palatinas o faríngeas, porque están situadas ahí entre la faringe y el paladar blando, y las amígdalas son tejido linfático, y son una especie de defensa que tiene nuestro organismo a la entrada de las vías respiratorias, a la entrada de la faringe, para protegernos, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues, se infectan, se inflaman excesivamente y dan sintomatología, ¿no? La sintomatología está de las amigdalitis, que ya sabéis que, bueno, pues que cursan con fiebre, malestar general, dolor faríngeo intensísimo a veces, y además de aparición muy brusca, porque es muy curioso que las amigdalitis uno está bien y a la media hora está fatal. Y yo en la consulta he llegado a ver la curiosidad esto de que te viene un paciente a las 9 de la mañana a la urgencia y me dice, me duele una barbaridad la garganta, y si la miras y dices, bueno, pues yo no te veo nada especial y tal, y luego vuelve a venir a las 12 y ya tiene unas amígdalas inflamadas, rojas, y encima con placas de pus, porque es muy característico la aparición de esas placas de pus blanquecino, amarillento, sobre esas amígdalas inflamadas, dando unas imágenes que yo siempre le digo a los pacientes, o les decía, que son muy bonitas, porque son imágenes muy características, ¿no? Y esto, la causa de las amigdalitis a veces son las bacterias y a veces son los virus, ¿no? Cambia mucho de que sean bacteria o virus. Pues la clínica es prácticamente la misma. A veces los virus dan menos placas de pus, las bacterias más, pero a nivel de tratamiento es totalmente diferente, porque las amigdalitis por virus no hay que usar antibióticos, se van a curar espontáneamente en unos días, y en cambio las amigdalitis por bacterias hay que utilizar antibiótico, y es muy importante utilizar antibiótico. En este caso sí, ya explicaremos por qué. Incluso, Ramón, como dices, Sí, aparecen los síntomas, aparece el dolor incluso antes de que se haya desarrollado en la propia garganta. sí, efectivamente, eso es así. O sea, a veces al paciente le duele antes de que aparezca el pus o la inflamación. Eso es muy característico. Se está inflamando, ¿no? Ese proceso en el que aumenta rápidamente de tamaño el tejido linfático duele, ¿no? Las amigdalitis pueden aparecer en adultos, pero son muy características en niños. Desde niños pequeñitos, incluso de pocos meses, a lo largo de toda la vida del niño, aparecen. Y hay niños que tienen más predisposición, que tienen muchas veces amigdalitis, otros en cambio tienen menos. El caso de Ángela es excepcional, que no tenga ninguno, pues bueno, esa es la excepción, porque la amigdalitis siempre aparece alguna vez a lo largo de la vida, algún episodio de amigdalitis aparece, ¿no? Los síntomas, bueno, ya hemos hablado de ellos, pues hay que investigar siempre en esto de las amigdalitis, pues que la exploración neurológica, ver que no haya rigidez de nuca, que el niño esté consciente, que esté bien, siempre por descartar que no haya ahí detrás de ese dolor faríngeo, de ese pus, una meningitis, que es una enfermedad muchísimo más grave, por supuesto. Y la fiebre a veces es altísima, ¿no? Las amigdalitis dan fiebre muy alta, el organismo reacciona ante la infección con elevaciones de temperatura, a veces de 39,5 y tal, que asusta mucho a los padres, como es lógico, y que hay que tratar con antitérmicos y medidas físicas
Un día, si queréis, hablamos específicamente de la fiebre y qué hacer ante la fiebre, ¿vale? Vale, la El, sección es tuya, Ramón, así que... el germen que más frecuentemente causa amigdalitis es el estreptococo. El estreptococo beta hemolítico del grupo A, ese es el rey de las amigdalitis, ¿vale? Y es el rey por muchas razones, porque causa con mucha frecuencia y porque puede dar complicaciones graves, complicaciones importantes. Se produce cuando hay una infección por una amigdalitis, por estreptococo beta hemolítico del grupo A, el organismo produce unos anticuerpos que son las antiestreptolisinas, que son unos anticuerpos para defenderse de esa infección. Pero a veces estos anticuerpos pueden ejercer un efecto de daño corporal, ejerciendo como una acción como autoinmune, ¿no? Como si estos anticuerpos, aparte de protegernos contra el estreptococo, dañaran estructuras de nuestro organismo, ¿vale? Y produce alteraciones, a veces en las articulaciones, a veces en el corazón y a veces en el sistema nervioso, ¿vale? Estas complicaciones de las amigdalitis estreptocócicas se engloban dentro de lo que se llama la fiebre reumática o reumatismo poliarticular agudo. De ahí la importancia de las amigdalitis, la importancia de tratarlas con antibióticos, porque esta complicación que afecta a las articulaciones y al corazón se evita utilizando tempranamente tratamiento antibiótico. O sea que si cualquier paciente, ¿no?, que acuda a consulta con su hijo o él que esté con amigdalitis, le deben de dar antibiótico lo más pronto posible por evitar la complicación de la fiebre reumática. Pero Ramón, sí, estas complicaciones no suelen ser muy habituales, ¿no? Tú no, tratas estos síntomas y en principio debería estar controlado, ¿verdad? Claro, mira, ahora no son frecuentes, pero cuando yo era niño, en la década de los 60, y antes, por supuesto, en el que el uso de antibióticos no estaba tan generalizado, que la penicilina en los años 50 era un artículo de lujo en España, no olvides, ¿no? En los 60 ya se generalizó, pues, y no se trataban correctamente las amigdalitis, la fiebre reumática era frecuentísima, me explico, pero frecuentísima. Y muchos no mi generación, que ya afortunadamente ya recibió tratamiento antibiótico, pero sí mi generación anterior, han tenido problemas valvulares cardíacos, han necesitado prótesis valvulares cuando han sido mayores, precisamente por la aparición de la fiebre reumática. Porque la fiebre reumática cursa con afectación de las articulaciones, inflama las articulaciones, es un fenómeno autoinmune en el que el organismo que fabrica anticuerpos contra el estreptococo, esos anticuerpos atacan de manera equivocada también a las articulaciones y producen inflamación de las articulaciones, fiebre, dolor, malestar general, y las articulaciones además grandes, se afectan la muñeca, las rodillas, los tobillos, las caderas, se inflaman, duelen y necesitan tratamiento, por supuesto. Pero antes se decía, había un dicho que era, ahora eso ya está menor de moda, pero cuando yo estudiaba medicina siempre utilizábamos como refranes o modismos para acordarnos de las cosas, ¿no? Y se decía que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde el corazón. Y efectivamente, porque el proceso articular suele curar ad integrum, o sea, suele curar completamente. Pero en cambio, la afectación de las válvulas cardíacas suele ser definitiva y produce una cosa que se llama endocarditis, que es una inflamación de las válvulas y de la capa interna del corazón. Y esto afecta a las válvulas cardíacas, produce trastornos valvulares que pueden ser graves y producir a la larga insuficiencia cardíaca. Fijaros la importancia de la fiebre reumática, ¿vale? La importancia de la fiebre reumática. Dime, Ángela. ¿Cómo podemos saber si es fiebre reumática la que tenemos? Pues la fiebre reumática, el diagnóstico se basa en la clínica, en los síntomas que tiene el paciente. Si te viene un paciente que ha tenido una amigdalitis hace unos días, que tiene, imaginemos un niño de 7 años, que ha tenido amigdalitis hace 15 días y te viene a la consulta con una rodilla inflamada y su madre nos dice, no, ayer era el tobillo lo que llevaba inflamado y tiene fiebre, le duele la articulación y tú le auscultas y resulta que tiene un soplo. El soplo es un ruido cardíaco y es un ruido cardíaco que se produce cuando una válvula no funciona bien.
¿verdad? Entonces ahí se produce un ruido cardíaco, el soplo solo es un sonido que oigo al auscultar, pues es que ese niño tiene una fiebre reumática, me explico. Hay una prueba que es la detección de estos anticuerpos antiestreptocócicos que se detecta en sangre y que es muy fácil pedir, no es una prueba complicada ni nada parecido, y luego el hemograma, o sea, el reparto de los leucocitos, de los tipos de leucocitos, que nos da elevación de unos tipos especiales de leucocitos, que son los granulocitos, ¿verdad? Y que además existe un aumento de un parámetro inespecífico, que es la velocidad de sedimentación globular. O sea que entre la clínica y el laboratorio nos da el diagnóstico. ¿Y cómo se trata la fiebre reumática? Pues la fiebre reumática se trata, por supuesto, con antibióticos, ¿vale? Importantísimo. Y se trata también con antiinflamatorios, ¿vale? ¿De acuerdo? Y si la tratamos pronto, curamos la enfermedad articular y evitamos que el niño tenga lesiones valvulares cardíacas que pueden ser graves y pueden ser definitivas, ¿no? Entonces, fijaros la importancia del tratamiento antibiótico correcto de las amigdalitis pultáceas para evitar estos trastornos, ¿vale? En resumen, Ramón, que siempre que escuchemos entonces de me encuentro mal, ya lo dejaré pasar, no me tomo nada, nunca es una buena solución. No, hay que ir al médico. O sea, yo sé que hay cosas que cuando uno tiene fiebre y le duele la garganta, debe de ir al médico. ¿Por qué? Porque el médico es el que le va a ver las amígdalas, esas amígdalas rojas, inflamadas, con pus, y va a decir, mira, tienes una amigdalitis, hay que darte antibiótico. Y eso es importante. Además, ahora no se pueden adquirir antibióticos en farmacia sin receta médica. O sea que tenemos que pasar necesariamente por el médico para que nos haga una receta de antibiótico. ¿Qué antibióticos utilizar? Pues la penicilina y derivados son eficacísimos, y las personas alérgicas a la penicilina, que hay un porcentaje relativamente pequeño de personas alérgicas, utilizar eritromicina, que es una buena alternativa. Esto no ha cambiado en los últimos 30, 40 años, no ha cambiado. O sea, sigue siendo igual, porque lo que se utilizaba hace 40 años sigue siendo eficaz ahora, totalmente igual, ¿vale? Y hay más complicaciones de las enfermedades por estreptococos. ¿Habéis oído vosotros hablar? Bueno, ¿ha quedado más o menos claro lo de la fiebre reumática? Sí, Más o menos. lo único, Vale. Ramón, la última para cerrarlo, ¿cuántos días suele durar aproximadamente las amigdalitis? Mira, muy buena pregunta. Mírate, esto es como en las ruedas de prensa. Agradezco que me haga esta pregunta, porque efectivamente es una muy buena pregunta. Mira, las amigdalitis, desde que nosotros ponemos el antibiótico hasta que el paciente se encuentra bien, pasan 3 días. Hay que advertirle siempre al paciente, o tenemos que tenerlo en cuenta siempre, que el antibiótico no hace efecto inmediato, tarda 3 días en hacer efecto. O sea, si tú estás un lunes, vas al médico porque te duele mucho la garganta y tienes fiebre, te mandan el antibiótico, empiezas a tomarlo ese día, martes, miércoles vas a seguir teniendo fiebre, malestar general, como el primer día. Y el jueves estarás de pronto bien. Suele ser así siempre, ¿vale? Si no es así, algo falla y hay que volver al médico, ¿vale? O sea, si al cuarto día tú no estás bien con el antibiótico, tienes que volver al médico. Y es muy importante insistir que el antibiótico hay que tomarlo 7, 8 días. No vale tomarlo los 3 días y al cuarto, como uno está bien, dejar de tomarlo, porque ahí tienes el riesgo de la fiebre reumática. Me explico, no curar bien esa amigdalitis, tienes el riesgo de esa complicación. Por eso hay que insistir mucho al paciente que aunque al cuarto día esté bien, hay que tomar al menos 7 días el antibiótico, ¿vale? Eso es muy importante, es una cuestión muy importante. Ramón, yo tengo otra pregunta. ¿Y se pueden prevenir de alguna forma? Las amigdalitis. Mira, en mi época, cuando yo era crío, a todos nos operaban de las amígdalas. Una vez que tenías el primer episodio de amigdalitis, ya te operaban. Porque se creía que quitándote las amígdalas evitaban el riesgo de la fiebre reumática. Eso es lo que se pensaba en aquel momento. Eso no es verdad. Ya se ha comprobado que no es verdad. Lo que elimina la fiebre reumática es el tratamiento con antibiótico, tratamiento lo más pronto posible. Y no la amidalectomía, que era la operación que se hacía, que por cierto era muy salvaje, y además las amigdalectomías son operaciones que son importantes, que dan mucho dolor después,
que a veces pueden complicarse con hemorragia. Entonces, la amigdalectomía no es una buena opción para las amigdalitis de repetición, salvo que sea una cosa ya insoportable. El típico paciente que cada 15 días tiene una amigdalitis y ya está harto de tomar antibiótico. En ese caso habría otras opciones que había que probar primero, pero bueno, a ese se le puede operar y hacerle una amigdalectomía. Pero no es una opción generalizable para nada, ¿no? Esa cosa de que ha quedado en mucha gente de mi generación y dice, bueno, pues a mí es que a mi nieto, ¿por qué no lo operan? Porque a mí me operaron de crío. Ya te operaron cometiendo un error, porque el problema no es que tengas amígdalas o no, sino que tengas estreptococo o no. Y entonces, si tienes estreptococo, hay que usar antibiótico lo más pronto posible. No puedes hacer nada en realidad para evitar las infecciones por estreptococo, pues se puede hacer poco, pues intentar todo lo que baja la inmunidad, pues las exposiciones al frío, el contagio con otros niños que tengan estreptococo, ese tipo de cosas pueden disminuir en cierto modo el número de amigdalitis, pero no hay medidas extraordinariamente eficaces. No hay vacuna contra el estreptococo, de momento, esperemos que con el tiempo la haya y sería una opción, a mi modo de ver, estupenda. Pero el uso de vacunas, en este caso, tiene el problema de que ya os he dicho que la patología que se origina, que es la causa de la fiebre reumática, es precisamente la formación de anticuerpos contra ese germen que ataca a nuestras articulaciones. Entonces, si utilizáramos una vacuna, habría que medir muy bien, no vayamos a generar anticuerpos con la vacuna que ataquen a nuestras articulaciones sin amigdalitis previa, sino por la vacuna. Entonces, yo creo que eso es una cosa que es importante y que hay que tener en cuenta a la hora de fabricar una vacuna. Y de momento no la hay, ¿vale? No la hay. Más preguntas, por favor. Pues ya yo creo que ibas a cerrar el tema de las amigdalitis y vas a continuar con Sí, otro, ¿verdad? quería hablaros de otra complicación de las amigdalitis por estreptococo, que es la escarlatina. ¿Vosotros habéis oído hablar de la escarlatina? Yo no. Técnicamente con ese nombre, no. Bueno, la escarlatina es una enfermedad que es bonita de explicar porque está causada por el estreptococo. El mismo germen que causa la amigdalitis causa la escarlatina. Lo único que la escarlatina está causada por un estreptococo especial. A veces las bacterias están parasitadas por un virus. Estos virus que parasitan bacterias se llaman fagos. Y hay un tipo especial de estreptococo parasitado por un virus que es un fago y que produce una enfermedad exantemática, una enfermedad que se manifiesta en la piel, que cursa también con amigdalitis, como una amigdalitis estreptocócica, con fiebre, con malestar general y encima con una pigmentación de la piel, una pigmentación leve, suave, ¿vale? Un poco evanescente. Esa es la escarlatina. La escarlatina, además, es muy característico que respeta siempre la zona de alrededor de la boca y suele respetar también las axilas. Y el resto de la piel está roja, un rojo vivo, que no son pápulas, es simplemente una mácula. Tú pasas la mano y no notas que la piel esté abultada y que eso suele asustar mucho a los padres. El nombre de escarlatina suena como antiguo, como una cosa peligrosa. Y la escarlatina se trata con antibióticos igual que la amigdalitis, y es muy fácil de tratar, ¿vale? Y no hay vacuna para la escarlatina, para otras enfermedades víricas hay, un día hablaremos de vacunas de enfermedades víricas, pero para la escarlatina no. La escarlatina, mirad en Google imágenes de escarlatina y se ven fenomenales y es un trastorno que asusta mucho, pero que es fácil de tratar. Se da antibiótico, amoxicilina, que es el antibiótico que más fácilmente se emplea en niños porque es muy bien tolerado y porque se administra estupendamente y suele haber preparaciones que incluso saben bien, pues, y se cura. La escarlatina es otra de las posibles complicaciones de la amigdalitis pultácea.
¿No habéis oído hablar de la escarlatina? Pues ya habéis oído hablar de la Pues escarlatina. no, de hecho lo estamos viendo Sí. ahora, estas ¿Veis imágenes. imágenes y tal? Sí. Ya veis que son. Hay algún dibujito precisamente de la escarlatina que es muy característico, ¿verdad? Esa imagen que podéis ver, seguro que estáis viéndola, ¿no? Y luego aparece también, cuando veis las imágenes, la lengua frambuesa, esa lengua roja, de color fresa, brillante y abultadita, con las papilas abultaditas. Y luego, si veis, pues las imágenes de esa erupción cutánea leve y tal, que es muy característica de la escarlatina. Yo estoy viendo imágenes que no son escarlatina, ¿eh? O sea, yo ahora mismo veo imágenes que parece que digan que son escarlatina y no son escarlatina. Esta es muy característica, no sé si se va a poner aquí, a ver si os la puedo mandar. Sí, esta, por ejemplo, es muy característica, esta imagen de la escarlatina que os mando aquí, muy característico, ¿vale? Pues la escarlatina, otra de las complicaciones de la amigdalitis pultácea. ¿Tenemos tiempo, Pues esto Ángela? te iba a decir, Ramón, nos queda un minutito para despedir. Pues, nada, hablar solo de una complicación muy rápida. Muy La corea rápido. de Sydenham. La corea de Sydenham es un trastorno rarísimo, se considera una enfermedad rara porque afecta a más de una persona cada 200.000 habitantes y es una complicación también de la amigdalitis pultácea. Este mismo estreptococo esta vez afecta, aparte de las amígdalas, días después al sistema nervioso central, produciendo movimientos anormales en los niños. Esto es lo que se llamaba antes baile de San Vito, ¿vale? O Corea de San Vito, ¿vale? La Corea de Sydenham, un trastorno rarísimo que solo menciono y que no hay que preocuparse mucho por él porque es extraordinario. Entonces, la conclusión, amigdalitis pultácea, tratamiento antibiótico, por favor, ¿vale? De acuerdo, esperar 3 días a que haga efecto, hay que darle 3 días al antibiótico y al cuarto día ya se está bien y si no está bien, pues acudir de nuevo al médico y tomarlo, importante, el antibiótico, 7 días, eso es importantísimo. Lo anotamos, Ramón, como dices, todo ello. También esperemos que nuestros oyentes lo estén haciendo. Y como digo, Ramón, no tenemos tiempo para más. Ángela, te ha servido mucho, porque a mí sí me ha servido. A mí me ha encantado esta conversación, pero bueno, espero que nunca tenga que recurrir a ello, a ver si sigo así. Sois muy amables y veo que la amistad os confunde. Sí, también puede ser, también puede ser. Ramón, muchísimas gracias y ya hablamos mañana de cine. Vale, mañana nos vemos en el cine. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias.